Mi nombre es Héctor Laporta, soy misionero de la Iglesia Metodista Unida y estoy trabajando como profesor de teología en la Universidad Bíblica Latinoamericana. En mi formación es doctor en teología sistemática y maestro en antropología. Actualmente desempeño mi trabajo enseñando a futuros pastores y líderes, no solo metodistas, sino de distintas denominaciones. Fui invitado aquí a la Iglesia Metodista de Chile por parte del obispo y el cuerpo pastoral a trabajar temáticas de identidad metodista. Muchas veces se ha enfatizado la vida de Juan Wesley, que era un misionero, pero poco se ha reflexionado sobre la teología de Juan Wesley. La idea de compartir con el cuerpo pastoral era poder conversar cuáles son la forma de hacer teología en la tradición wesleyana, buscando con ello contribuir para que los pastores puedan refrescar sus estudios y también buscar trabajar el método de la teología en Juan Wesley. Esto es bien importante porque muchas veces se ha dicho que Juan Wesley no era un teólogo, sino hacía teología práctica. Eso no es así. Juan Wesley era un teólogo bastante ecléctico, y digo ecléctico porque incorporaba el estudio de las ciencias bíblicas, incorporaba los distintos desarrollos del conocimiento humano, incorporaba también la tradición eclesiástica, tanto patrística como escolástica, y también daba importancia no únicamente a la experiencia personal, sino a cómo las personas comunitariamente experimentan la gracia de Dios. Esto fue el primer tema que abordamos con los pastores, trabajando cuál es la importancia de la teología en la iglesia. Muchas veces olvidamos que la teología es la que marca la visión de la iglesia. La iglesia a veces está enfrascada en lo pragmático, en la actividad, en lo inmediato, pero es necesario que los pastores que dirigen las iglesias tengan una visión de cómo Wesley entendía la labor de los pastores. El segundo tema que trabajamos fue cómo en Wesley ve el aspecto de la ética. Hoy en día que vivimos en el siglo XXI, donde hay una diversidad de actores sociales, mujeres, migrantes, indígenas, minorías de distinta índole, jóvenes, hay una diversificación de comportamientos humanos, también el desarrollo de la ciencia, de biogenética, los derechos reproductivos, distintas maneras de luchar por los derechos. Entonces, frente a esta variedad de matices de lo que es la ética en el mundo posmoderno, como pastores, ¿cómo podemos determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? Tratamos un poco de precisar ciertos principios universales que están presentes en muchos de los trabajos y pensamientos en cuanto a éticos que trabajan este tema. Y un principio universal es la dignidad humana. Hoy en día, por las redes sociales, por las fake news, por una serie de factores, buscamos relativizar la ética y enfatizar muchas veces nuestros prejuicios, nuestras fobias, nuestras discriminaciones en base a nuestra opinión personal, opiniones morales o prejuicios. Los valores universales trascienden la opinión personal y son derechos de toda persona humana, como es la dignidad. Hemos invertido hoy en día eso para condenar, cuestionar, discriminar, marginar
a ciertos grupos, personas, sectores de la sociedad. Trabajamos en grupo el credo social de la Iglesia Metodista de Chile, cómo aborda la dignidad en el credo social y qué podemos hacer al respecto para ponerla en práctica en nuestras congregaciones, distritos y conferencias. Luego trabajé yo el tema último que desarrolla Wesley, que es un escrito sobre la dignidad humana. Es el único escrito que él hace a muy avanzada edad, a los 71 años, donde reclama que todo ser humano tiene derecho a ser tratado de manera digna, sin ningún tipo de discriminación religiosa, o teológica o social. De allí que para Wesley la salvación es inclusiva, no discriminando a nadie. Trabajamos el tema de la dignidad en Juan Wesley y cómo este escrito no usa ninguna cita bíblica, porque era dirigido a la sociedad inglesa en general. Wesley en ese sentido es un profeta de ya no solo hacer teología dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino hacer una teología para la sociedad. Es importante hoy en día que la reflexión teológica vaya más allá de la iglesia y podamos también ver en la sociedad como un espacio donde expresar nuestro reclamo cuando la dignidad de las personas se ve amenazada. Son tiempos muy difíciles donde se justifica la violencia, en nombre de la democracia se discriminan a grupos humanos, en nombre de la democracia y de la libertad se ejercita la muerte en lo que se llama hoy en día la necropolítica, donde hay algunos que tienen derecho a vivir y una gran mayoría de morir, lo que se llaman limpiezas étnicas, sea en Gaza, sea en El Salvador, o sea en cualquier parte del orbe donde se transgreden la dignidad de las personas en nombre de valores que son bastante cuestionables, como la democracia o como distintos valores, el orden, que muchas veces afecta a grandes sectores. El tercer tema que trabajamos es teología y cuerpo. Hay muchas interpretaciones y valorizaciones del cuerpo en los últimos 20 años, desde la biogenética, desde la cirugía estética, desde los derechos reproductivos, desde el matrimonio igualitario, desde muchas formas se aborda el cuerpo como referencia, en diversas formas, pero también a través de la violencia doméstica, la violencia de la trata, la violencia de los migrantes. Y entonces el tema del cuerpo es bastante relevante. Juan Wesley habla sobre el cuerpo. Muchas veces tenemos interpretaciones negativas del cuerpo. Con Agustín se ve el cuerpo como un espacio negativo, pecaminoso. Agustín parte de ver la caída del ser humano, el pecado original. Entonces tiene una percepción negativa del cuerpo. Juan Wesley, en cambio, tiene una percepción distinta. No que niegue el pecado original, pero lo relevante es lo que ocurre en los primeros capítulos del Génesis, que es que todo ser humano es creado a imagen de Dios y por lo tanto es sagrado en su integridad, no solo en su alma, en su espíritu, pero también en su cuerpo. Vemos qué relevante, no solo en el pensamiento de Juan Wesley, sino aún de la Biblia, la parte de la creación está presente el cuerpo. Dios nos crea en cuerpo. Vemos también a través de la encarnación cómo el cuerpo es importante en la divinidad de la segunda persona, que es Jesucristo. Y finalmente el cuerpo en la resurrección, ¿no? El apóstol Pablo va a decir, si no resucitamos en cuerpo, vana es nuestra esperanza. Entonces estas percepciones negativas de ver el cuerpo humano como pecaminoso o como ajeno a lo divino,
En Wesley aparece todo lo contrario. Creo que como creyentes, como pastores y como teólogos, tenemos que ver desde esta perspectiva el cuerpo como un espacio sagrado donde Dios se revela, para que todos nuestros juicios, análisis que hagamos sobre el cuerpo tengan este matiz como referencia principista que aparece en la teología de Juan Wesley. Muchas gracias.